Entonces, cuidámosles como conviene. Yo le vengo pidiendo desde que comenzamos el año en vigilia en la iglesia que el Señor nos haga volver, ayúdanos a volver de todo corazón. Ayúdanos, Señor, a volver. Amén. Y no estaba tan errada mi oración, porque el otro día escuchaba una sierva que decía, Señor, ayúdame a volver. Y yo decía, mira, esta me copió. Pero es lo que el Espíritu Santo está guiando a pedir como no viene. Usted debe pedirle a Dios, ayúdame a volver. Quizás solo no puedo, quizás tengo mucho estorbo, mi cabeza llena de cosas, me cuesta, pero yo quiero volver. Amén. Entonces pídele al Señor, ayúdame a volver, Señor. Ayúdame a que te extrañes y no esté con vos. Ayúdame, Señor, a hacer ayunos. La iglesia dejó de ayunar y es peligroso. Debe ayunar, hermano, porque hay cierto tipo de género de demonios que no se rompen si no es con oración y ayuno, dice la Biblia. Aunque se empiece por mediodía, no sé, usted sabrá, conoce su cuerpito. Empiece de a poco a preparar su cuerpo en un ayuno. ¿Y cómo de a poco? ¿Qué sé yo? Tome caldo, tome yogur, coma verdurita liviano, como para que el cuerpo se vaya alivianando a un real ayuno que vamos a hacer. A veces queremos esforzarnos en adelgazar si estamos muy gorditos de tanto pan. Pero ¿sabe una cosa? Dice el Señor, ¿por qué no haces ayuno para mí y no para vos estar mejor? Que no está mal que querramos estar mejor, pero mejor sería si lo hacemos para Dios. ¿Amén? Vamos a empezar a hacer ayunos, hermano. Le aconsejo, empiece por mediodía, se va a acostumbrar. Todo el cuerpo se va acostumbrando a los ayunos. Y Él nos está pidiendo para romper cierto tipo de géneros de demonios que no se rompen sin oración y ayuno. ¿Amén? Así que, conforme a las horas que usted pueda, vaya haciendo ayuno, se levante a la mañana temprano y empiece a orar, a buscar el rostro de Dios y a evitar comer. Ayuno es cerrar la boca. ¿Entendió? ¿Me entendió? ¿Me entendió? Bueno, y empiece, no sé, tenés un vasito de yogur, empiece así, no sé, cada uno conoce cómo debe empezar, pero hágalo, pero hágalo para Él. Amén, hagámoslo para Él. A mí me sorprende Dios, me sorprendió todo lo que pasó en Venezuela ayer, yo lo miraba. Y yo hablé con venezolanos que venían a nuestro país, que tenemos un montón, y cómo ellos escapaban por el hambre, por la opresión, por la necesidad. Y por años esta gente, la iglesia del Señor estuvo clamando en Venezuela por liberación de sus yugos de robo y de maldad. Pero había otras iglesias que se consolidaron con el tirano. Y como le daban mucho dinero, eran amigos del tirano. Y uno tiene que aprender a renunciar a todo por causa de Cristo. Quiero decirle que este comedor nunca lo sostuvo ningún tirano, sino el Banco Mundial, que hallamos gracia ante Él por líos que hemos hecho, denuncias que hemos hecho. Ellos decidieron ayudarnos directamente a nosotros del Banco Mundial directamente para acá. Pero nunca, mis hermanos, que como la otra vez me dijeron, yo tengo contacto con tal, con cuil, con paz. No, yo no te pido nada, no quiero nada, gracias. Porque ellos lo único que buscan es acomodarse en el voto. Maduro compró unas cuantas iglesias con mucha plata, mucha, que oraban cuando el pueblo estaba oprimido, opriado. Dice que para comprar un coso de huevo, ¿cómo se llama? ¿Qué? Un maple. Era un sueldo entero de un mes casi. Yo no sé cómo hacía esa gente para alimentarse. Y cómo hace hasta hoy para alimentarse. Y sin embargo había iglesias que oraban por Maduro, él iba a la iglesia, decía que oraran por él y los pastores le ponían la mano y le decía, usted no va a ser derrotado, falsos profetas, mentirosos, hijos del diablo.
acomodados con los gobiernos de turno. La Iglesia de Cristo no se puede acomodar en ningún gobierno de turno, hermanos. Nuestro gobierno es Jesucristo. Nuestra patria está en el cielo, no en esta tierra. Entonces nosotros venimos para hacer luz y sal en medio de la oscuridad. Amén. Cuando le pedían testimonios a la gente, 9 millones de seres humanos escaparon de Venezuela por el hambre. Miles y miles fueron muertos, masacrados. Aquel que levantaba la voz en contra del gobierno de Maduro, lo liquidaban, hermano, literal. Armó a los fanáticos. Yo no sabemos lo que es fanatismo, porque lo hemos tenido en esta nación por años. Usted no es fanático de nadie, sea fanático de Cristo. Amén. Nosotros vamos a orar por los gobiernos, pero si los gobiernos son opresores, son malditos, vamos a orar para que sean derrotados en el nombre de Jesús. Pero será, sí será. A veces queremos ser más buenos que Dios y no tenemos claro. Dios nos habló claro, juicios vienen sobre las naciones. ¿Me entienden? Y yo veía, por medio de la palabra, yo decía, Señor, me dice, Señor, es tiempo de mi justicia, donde se manifiesta dentro de mi iglesia y también donde se manifestará en el mundo entero. Yo le creo a Dios y le creo a su palabra. El Señor viene hablando claro en este tiempo. Y la manifestación de los juicios de Dios están sobre la tierra. Hay profecías que se han cumplido. Una de las cosas que la iglesia debe saber, y el que a nosotros nos llamó hace 30 años, nos llamó con este versículo de Proverbios 31, 8 y 9. Abre tu boca por los mudos, por los derechos de todos los desdichados. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende los derechos del afligido y del necesitado. Para eso está llamada la iglesia. Mis hermanos, hay que ser valiente para caminar en la iglesia de Cristo y para oponerse a toda maldad, a toda impiedad y a toda injusticia que puede estar atacando a aquella gente que necesita de nuestra ayuda y que defendamos. ¿Saben que yo le hablaba al Señor ayer y le decía, Señor, por años la iglesia de Cristo fue muda? Por años estuvo enmudecida. Por años. Hace 45 años que camino en el Evangelio. Y a mí me enseñaban que todo se arreglaba orando, pero no hablando ni denunciando. Que todo se arreglaba orando, vamos a orar. Yo me recuerdo que cuando apenas empecé a servir al Señor, estoy hablando de hace más de 40 años atrás, había un niño que estaba siendo violado, ultrajado por su padre. Y me recuerdo que cuando yo me entero todo esto, porque a mí me lo comentaron, yo trabajando con ellos, con los niños, fue mi primer servicio, le voy a contar a la pastora y dice, nosotros no nos metemos en problemas familiares, vamos a orar que Dios va a hacer la obra. ¿Qué hago? Aprendí por medio de nuestro Dios que vamos a orar, pero vamos a accionar. Porque al inocente hay que rescatarlo. Esa es una iglesia que es perseguida, que es difamada, una iglesia maltratada cuando la verdad y la justicia se quiere ejercer a favor del débil. Pero ¿sabe qué? Eso es una real cobardía en la iglesia del Señor. Nosotros tenemos que tener participación en los débiles y ayudarles realmente. Y aquel que ha hecho el daño, que se arrepienta, más vale. Fíjate que cuando Dios nos dijo, abre tu boca por los mudos en los derechos de todos los desdichados, abre tu boca y juzga con justicia y defiende los derechos del afligido y del necesitado. Ese fue el llamado que tuvimos aquí en Unidos Venceremos. Por esto me he ganado odio, persecución y montones de cosas.
Hasta me han querido matar más de una vez, y Dios lo sabe. Y los que están conmigo desde el principio del ministerio lo saben. Pero ¿sabe qué? Hasta aquí nos ayudó el Señor. Y le doy gracias a Dios que a través de los años, en cuarto año estamos dando una materia muy seria que preparó a Sierra para todas las iglesias. Y habla de los violadores de afuera, de los pedofílicos, de los que hacen maldad de afuera, pero también dentro de la iglesia, y que también hay que denunciarlos y cómo debemos actuar. Es una materia que pusimos en el cuarto año. Por eso, si usted está tentado en algo malo, sálgase urgente. Porque nosotros no somos de los que apañamos la maldad y oramos y lo cubrimos en oración. Esos son cobardes. Los valientes hablan. El reo que cometió el mal se arrepiente, pide perdón y no tapa lo que hizo para favorecer a otros que estén haciendo lo mismo que quizás él o ella hayan hecho. Mis hermanos, hay mucho pecado en la iglesia del Señor, pero cuando se denuncia el pecado, se pone sobre la mesa, te van a odiar, te van a crucificar, te van a querer dividir, te van a querer romper. Pero nosotros somos una iglesia que por el poder del Espíritu Santo vamos a denunciar siempre la impiedad y la injusticia y vamos a ser voz de los que no tienen voz. Por eso aprendí por medio del Señor y de su palabra que nosotros debemos denunciar toda injusticia. No callarnos la boca. Si veo que están golpeando, matando a palo a alguien, yo me voy a meter en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. No te metas, siempre se están peleando. Y bueno, hermano, yo me voy a meter. Si se muere, soy testigo de qué. Señor, en el nombre de Jesús. Yo el otro día sentía un niño que lloraba y ya pagué todo rápido. Si me llegan a estar pegando mal, me voy hasta la casa. Lo primero que me salió. Me voy a la casa. ¿Sabe que hay mujeres que sus frustraciones las vuelcan sobre los hijos y le pegan tan mal? ¿Sabía vos eso? ¿Sabía las cosas que pasan? ¿Ustedes deben informarnos o viven en un termo, hermano? No. Y estaba hablando de la justicia. Cuando prendo el televisor y cuando empiezo a noticiar, porque yo cuando decía, van a tomar el gobierno de Maduro, lo van a tomar, sí, señor, por fin que lo tomen a esta gente. 9 millones de venezolanos escaparon de allí por el maltrato, por el hambre. 9 millones de venezolanos. Entonces yo decía, Señor, sí, pero nunca pasaba nada. Yo, Señor, esto es puro polvo, pura cháchara, pero nunca pasa nada. Y esperaron una fecha clave para poder detenerlo a este varón. Fíjate vos que el pueblo no pudo salir a festejar en Venezuela por el terror que tiene a que los armados de los que son fanáticos de Maduro, por esto, porque tenía su gente acomodada, que le dieron armas, armaron al pueblo. Entonces, la gente buena, honesta, que se quedó, porque no pudo viajar, ni tuvo los medios para hacerlo, se quedaba allí encerrado en su casa. Hasta hoy están encerrados allí. Porque tienen miedo que los fanáticos de Maduro los maten. Conocemos de fanatismo. Convierten a los políticos en dioses. El único Dios es nuestro Señor Jesucristo, hermano. A Él debemos honrar. Amén. Fíjate que dice Isaías 1:17. Aprended a hacer el bien, buscad la justicia, reprended al opresor, defended al huérfano y abogad por la viuda. Isaías 10, del 1 al 2. Dice también, hay de los que decretan estatutos inicuos y de los que constantemente escriben decisiones injustas. A
vez no te han acusado injustamente? Yo cuántas veces le he dicho al Señor, esto parece el reino del revés, hacer lo bueno y te odian, y si te acoplas con lo malo te palmean la espalda. Hay de los que decretan estatutos inicuos y de los que constantemente escriben decisiones injustas para privar de justicia a los necesitados, para robar de sus derechos a los pobres de mi pueblo, para hacer de las viudas su botín y despojar a los huérfanos. Esto está pasando en el mundo entero, hermanos. Entonces, por eso nosotros no podemos acoplarnos a nada que no sea justo. Dios me dijo, bendito Salvador. El Señor me vino revelando y le decía, hija, es el tiempo de mi justicia. Y yo dije, por fin. Yo no sé cuántas injusticias sufriste en tu vida, yo no sé cuántas, pero son muchas. Desde que conocí el reino hasta hoy, muchas. Porque el ministerio que el Señor me ha dado ha sido fuerte, no es simple. Era de confrontar y de seguir para adelante, seguir confrontando y seguir para adelante, y seguir denunciando y seguir para adelante. Señor, ¿hasta cuándo? Hasta que yo te diga. Pero Señor, mirá, me gano todo en contra, Padre. Fíjate, lo que dice la palabra de Dios, vamos a ver una palabra que a mí Dios me habló hace muchos años, pero eso luego. Juan 21, 15 al 17, si quiere búsquelo. Dice entonces, cuando habían acabado de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Y volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristece porque la tercera vez le dijo, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta a mis ovejas. Mis hermanos, la tarea de la iglesia no es solo del pastor, porque quiero decirle que cada varón en su hogar es una autoridad, es un sacerdote de su casa y tiene la obligación de apacentar a su primer rebaño, que es su familia. ¿Sabía usted? Póngase las pilas. Usted apaciente lo que Dios le ha dado en lo primero y Dios le pondrá en otro lugar. Fíjate que dice Tito 1, 10 y 11. Perdón, antes estamos en el Salmo 72, 4. Haga justicia a los afligidos del pueblo, salve a los hijos de los pobres y aplaste al opresor. Tito 1, 10 y 11 dice, porque hay muchos rebeldes, habladores, vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión, los fariseos debe ser, a quienes es preciso tapar la boca porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancia deshonestas cosas que no deben. ¿Entiende? ¿Entiende la palabra? Este año es un año donde vamos a ver la manifestación de la justicia divina de Dios sobre la iglesia primeramente y luego en las naciones, la estamos viendo en las naciones. Y como la iglesia, que Dios mucho le recompensará con su justicia toda la injusticia que usted ha sufrido. Pero si usted ha sido injusto y no se ha arrepentido, a usted le enderezará también el Señor. Porque hay alguien que no puede ser burlado y es nuestro Señor Jesucristo.
Yo puedo aparentar delante de usted un montón de cosas y no son verdaderas, pero delante de Dios todos estamos desnudos ante la presencia del Señor. Amén. Fíjese que dice 1 de Pedro 5:2, nos dice: pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Yo le doy gracias a Dios. Yo no sé cómo hace Él, pero Él lo hace, nos multiplica todo lo que nos da. De una manera increíble. Seguimos añadiendo personas con necesidades, discapacitados a los bolsones y siempre estamos teniendo lugar. Siempre me vino un discapacitado nuevo. A uno le falta la pierna, al otro le falta no sé qué cosa, tiene problemas graves en su salud. Vienen mamás con esa cara de aflicción, con hijos realmente males, una discapacidad terrible. Y buscamos, y yo le pregunto a Marcelo: ¿tenemos lugar? Sí, tenemos lugar, ya está dentro. Esa carita de alegría de esa gente, de darle esa semilla del Señor, porque no es nuestro, es del Señor, que estamos poniendo en esa casa. Y yo sé que todo lo que nosotros damos a nuestro prójimo es una siembra maravillosa que Dios multiplicará. Le doy tantas gracias a Dios, porque hasta ahora el Señor nos ha ayudado. La obra de Arroyito continúa. Los chicos ya hicieron todas las columnas, falta 2, y empezamos con los encadenados para techar. Y lo está pagando la iglesia del Señor con sus ofrendas. ¿Entiende? Todos ponemos ofrendas para esto y nos alcanza para esos gastos. Dios es tan generoso, mis hermanos, que cuando lo ponemos en primer lugar al Señor, la obra de Él no se detiene, ¿sabe? La obra de Él no es de un hombre, no es de una mujer, es de Cristo. Y todo lo que viene de papá, ¿entiende? Todo lo que viene de Él no se cierra. No cierre usted su corazón, no sea injusto. Yo he pensado en los 30 años que ministro aquí, ahora yo me voy y la iglesia se para. Anda frichurro, hermanito, no conociste. Y al que Dios llama, capacita, esfuerza, establece. Y Dios le da una palabra a aquel que llama: estaré contigo hasta que acabes toda la obra para la casa de Jehová. Dios no puede ser burlado, mis hermanos. No va a ser ni por berrinches que ande, ni por berrinches, ni por caprichos, ni por cosas humanas. Dios se manifiesta en lo divino. Y Él siempre está respaldando lo que es de Él y para Él. Amén. Entonces, creámosles a Dios. No te desanimes por lo que veas a tus costados. Si yo me desanimo porque veo que uno ha formado por años muchas vidas, para decirle estarían dando frutos tremendos para el reino. ¿Y qué pasó, Señor? Y uno le viene el desánimo. Pero el Señor lo único que te va a decir siempre: avanza, no miré ni para allá ni para acá, vos avanzá en el nombre de Jesús. Mi hermano, si usted va a mirar a los costados, se va a encontrar con el tibio, se va a encontrar con el que habla de más, se va a encontrar con que quiere poner palos en la rueda al crecimiento de la obra del Señor. Pero si usted pone los ojos en Jesús, siempre lo que saldrá de la boca de Dios es decirle: avanza, yo estoy en esta obra. Y no lo hacemos de cualquier manera. Bendito el nombre de Jesús. Aquel comedor funciona con mujeres fieles también que atienden ese comedor, como el de aquí. Amén. Y Dios es bueno. Y vemos cómo nos multiplica y nos da, y nos multiplica y nos da. Y yo digo: Señor, vos sos un grande. Y no solamente le damos a los discapacitados, sino que también atendemos a los hermanos más necesitados. Y se encarga Néstor de llevarles sus necesidades también. Y vemos la mano de Dios. Mi hermano, es tan generoso nuestro Dios. No se canse de hacer el bien. Usted no mire a los costados, no mire a aquellos que generalmente los que hablan no hacen nada, hermano.
están de observadores y de jueces. Pero cuando usted tiene la mano en el arado y está ocupada en las cosas del reino, no tiene lugar para tanta pavadita humana. Sigamos avanzando. Y una chica de una panadería y decía: pastora, yo quiero donar factura a tu iglesia. Y yo le decía: bueno, dígame cuántos son. No, hija, somos 2.500 por día. Es una fortuna para vos. Ah, ella se creía que era mí, pero pensó, no. Entonces me dice: no importa, yo voy a venir a donar igual toda la semana. Lo que vos puedas, le dije. Y traer facturas festivas para la chica, para la gente, pero vienen de corazón. Amén. Nace solo. Nosotros no le vamos a golpear la puerta a nadie, viene solo la bendición. Dios es bueno. Amén. Fíjate que dice Filipenses 1, 27 al 28. Dice el Señor: solamente comportad de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír de vosotros que están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio, de ninguna manera amedrentados por vuestros adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para vosotros, y esto es de Dios. Fíjate lo que dice el Salmo 82, de 2 al 4. Fíjate lo que dice el Señor: ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente y favorecéis a los impíos? Cuidado con favorecer a los impíos. Cuidado con favorecer y confabularse con los que están en contra de la obra de Dios. No te metas en ese baile, hermanito o hermanita, porque vas a sufrir las consecuencias. Dios nunca tomará por inocente al culpable. Él conoce toda la verdad. Toda la verdad. ¿Te van a acusar injustamente muchas veces? Claro que sí. ¿Van a ser inventores de males? Claro que sí. ¿Te vas a encontrar con traidores? Claro que sí. Es parte de la cizaña que crece con el trigo. Pero ¿sabes qué? Vos seguí adelante mirándolo al Señor. ¿Hasta cuándo juzgaré injustamente?, decía David, y favorecéis a los impíos. Defended al débil y al huérfano, hacer justicia al afligido y al menesteroso, rescatad al débil y al necesitado, librarnos de las manos de los impíos. Fíjate que decía Job 5:4, habla de la injusticia. Sus hijos no tienen seguridad alguna, aún en la puerta son oprimidos y no hay quien los libre, decía Job. ¿Cuántas veces habrá pasado por injusticia y se habrá dicho: Señor, vos no ves? ¿Qué te pasó? A mí sí, muchas veces me pasó. Dice, voy a la otra parte, para no extendernos, tenemos Santa Cena. Usted abra su Biblia en Amós, capítulo 5. Abra su Biblia en Amós, capítulo 5. Gloria a Dios. Aleluya. Amós, capítulo 5, no marcado. Bendito Dios. Fíjate lo que dice esta palabra. Capítulo 5, verso 10. Ellos aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad, y al que hablaba lo recto abominaron. Verso 11. Por tanto, puesto que dejáis al pobre y recibís de él carga de trigo, edificaste casas de piedra, laviñas, mas no beberéis del viña, dice, plantaste hermosas viñas, mas no beberéis del vino de ellas, porque yo sé que de vuestras muchas rebeliones.
y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibís cohecho, y en los tribunales hacer perder su causa a los pobres. Por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así Jehová Dios de los ejércitos estará con vosotros, como decís. Aborreced el mal y amad el bien, y estableced la justicia en juicio. Quizá Jehová Dios de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José. Fíjate que Dios está levantando un remanente en su iglesia. También hubo mucha injusticia y mucha impiedad, en donde Dios lo va a corregir todo. Fíjate lo que dice Jeremías 5, 26 al 29. Dice así: vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. El pecado te aparta del bien. El pecado, hermano, lo que hace es apartarnos de hacer el bien, de vivir bajo su voluntad, de caminar como Él nos enseña. Por eso el Señor nos pide que comencemos el 2026 con ayuno, oración y leyendo su palabra. Amén. Va a ser la única fortaleza de la iglesia, no va a haber otra, hermano. No va a haber otra. Entonces, dice: vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, y vuestros pecados y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. El pecado empieza a poner en vos un corazón de piedra, empieza a ser insensible a lo que Dios quiere que hagamos. Perdemos toda sensibilidad espiritual. ¿Entiende? Por eso Dios nos está pidiendo tanto estar cerquita de Él. Pedirle como conviene. Señor, ayúdame a volver con vos. Ayúdame, Señor, a tener esa alegría de estar en tu presencia. Ayúdame, Señor, a que no me sea pesado estar con el cuerpo de Cristo. Pedime de una manera diferente. Ayúdame, Señor, a que mi corazón lata al compás del tuyo. Ayúdame a sentirte cerquita. Ayúdame, Señor. Ojalá te salgas de la religión y entres en una relación viva con Dios. Fíjate, dice el verso 26: porque fueron hallados en mi pueblo impíos, acechaban como quien pone lazos, pusieron trampa para cazar hombres, como jaula llena de pájaros, así están llenas sus casas, llenas de engaño. Así se hicieron grandes y ricos, y se engordaron y se pusieron viselustrosos, y sobrepasaron los hechos del malo. No juzgaron, escuchen, no juzgaron la causa del huérfano, con todo se hicieron prósperos, y la causa de los pobres no juzgaron. No castigaré esto, dice Jehová, y de tal gente no se vengará mi alma. Que lo que Dios está haciendo este año, vamos a ir, si estuvimos viendo algo del año que pasó, le aseguro, mi hermano, que muchas más cosas vamos a ver en el año 2026. Lo vamos a ver. Vamos a ver. Yo hace muchos años, más de 30, sufrí injusticias terribles. Terrible. La mayoría lo sabe, no sé, a los que son nuevos quizás no. Pero yo sufrí en mi familia un rompimiento de mi matrimonio, de mi familia. Y aquel que tiene familia sabe que esto se sufre porque uno se casa para toda la vida, ¿cierto? Y me entero algunas cosas, entonces yo decidí romper la situación, porque me parecía insostenible.
Y eso me llevó a mí a un estado crítico de depresión, sin el Señor, no estaba con el Señor. A un estado crítico de depresión. Y yo dije, ¿para qué carajo ya viví? Si yo toda mi vida, desde mi familia, no venía bien avenida, porque mis padres siempre los veía peleando y viviendo mal. Entonces, cuando yo quiero formar una familia, como cualquier persona, claro, sin Cristo, ¿qué vas a formar? Entonces todo se echa a perder. Y cuando todo se echa a perder, yo dije, ya está, basta, se terminó. Tomo veneno, me muero y chao. Y lo maldito que tomaba veneno no me moría. ¿Entendés? Entonces yo decía, ni el diablo me quiere a mí. Entonces empecé en un estado de depresión. Y para que me sacaran de ese estado, en la antigüedad, yo fui a un médico, a un psiquiatra, que era cristiano. Me dijo, mira Cristina, yo te voy a poder ayudar en una parte, pero el otro 50% va a ser Dios. Yo no puedo hacer todo. Pero te tengo que internar, porque te tengo que poner a cero tu sistema nervioso, porque empecé a bajar de peso, y temblaba, no podía cruzar la calle. Vendría a ser algo como esto de ataques de pánico, ¿no? Entonces, cada vez me sentía peor, y me dijo, yo te tengo que internar, para volver a cero tu nervio y empezar a regular tu estado de ánimo y todo tu cuerpo. Ok, me interné. Cuando yo me interno, hermanos, toda mi familia, no mi mamá y mi papá, familia de parte de mi ex marido, se ponen a trabajar todos juntos con contadores, abogados y todo, porque teníamos muchísimo dinero, y enajenan todos los bienes, cambian el nombre de los negocios, el nombre de los vehículos donde estaba la empresa, a cambiar todo. Y cuando yo salgo de ahí, no había nada que fuera de mi ex marido, porque a mí me correspondía mi parte como esposa. ¿Ven? Me robaron todo, literal, me robaron todo. Fue allí donde yo dije, también me sacaron todo, me dice mi abogado, no sabemos qué hacer. Había dado con unos primeros abogados que me robaron un montón de pruebas, porque eso existe. Abogados estafadores, mentirosos, sinvergüenza, me robaron todo. No tenía nada que reclamar, entonces dice, bueno, ya está, termino con todo, listo, chao. Y ahí cuando dije termino con todo, listo, chao, yo tenía un 32 largo, sabía manejar armas. Entonces dije, me mato yo, mato a mi hija y se terminó la historia. Estúpida, viva el infierno, yo no conocía a Cristo. Amén. Y allí fue, en ese mismo momento, porque había una anciana que oraba por mi vida y cambió mi sentencia, como Dios nos mostró al principio de año. Oren porque cambiarán las sentencias de los que van a ser ejecutados. Entonces había una anciana que oraba siempre y me decía, Cristina, yo estoy orando siempre por vos. Siempre. Y me decía, ¿por qué no venís a la iglesia conmigo? Ella se congregaba del reverendo Cabrera. Y yo le decía, sí, ya sé, después, porque uno es joven, se la cree, ¿viste? Ahora no voy a buscar el evangelio, esto es cosa de viejo, dice. No es para los jóvenes. Mi querido, mordí el polvo. Entonces, fue allí donde Dios interviene directamente, pero después luego me revela el Señor que era por las oraciones de esa santa que ponía mi nombre delante del trono. Que vino Dios directamente a salvar mi vida y la voz de Dios salió de las paredes, porque era una voz que llenó toda la casa. Y fue tan fuerte la presencia divina de Dios que yo no sabía que era presencia, que me hizo sacar el cuerpo de la cama, me lo levantó y se vuelve a caer sobre la cama. Y yo, Alma, cuando la veo, la tiré, le saqué todas las balas y la guardé. Y me pongo a revisar toda mi casa y digo, ¿quién me vio? ¿Quién me habló? Porque la única orden y la única voz que yo escuché fue que dijo, apártate, cuando iba a poner y le sentieron en la cabeza a mi hija. Porque luego seguía yo. Dios me salvó la vida literalmente.
a través de las oraciones de una santa. Ella la voy a ver cuando partamos con él. Amén. Entonces pasó el tiempo, yo conozco a Cristo, vino una chica a buscarme y me dice, Cristina, vos necesitas conocer del Señor. Y una chica que era católica, carismática, me dijo, a vos te salvó Jesús, Cristina. Pues yo le conté lo que me había pasado. Fue Jesús mismo que te salvó. Entonces viene una amiga, porque Dios ya tenía todo armado, todo preparado para mí, y me dice, vamos Cristina, vamos del reverendo Cabrera, vamos. Bueno, dale, vamos. A ella se me fue el orgullo, la estupidez, se me fue todo. Entonces, me voy a buscar de Cristo y ahí el Señor me hizo literalmente libre. No solamente sanó a mi amiga de cáncer en la garganta, que está viva hasta hoy y es mi amiga todavía, sino que también el Señor me hizo libre completamente de la cabeza hasta la planta de los pies. Yo no tenía el alta ni siquiera del psiquiatra ni de nada de eso. Pero yo llegué a mi casa, todas las pastillas las tiro a la basura y el Santo de Israel me hizo libre de la cabeza hasta la planta de los pies. Bendito Dios. Nunca había caminado con tanta paz en mi vida. Nunca supe lo que era la paz, porque en mi casa se vivía mal. Siempre nervios, siempre líos, siempre problemas, siempre cosas. Me caso queriendo escapar, teniendo algo mejor y agarré algo peor. Ah, Señor, sin Cristo son un desastre. Por eso le digo a las mujeres y varones solteros, cuidado con los bichos que agarran. Bien, y si ya lo agarraste y viniste hacia el reino, decirle a Dios que te convierta lo que tiene al lado. Entonces, ¿sabes qué? Fue automático, hermanos. Voy al reverendo Cabrera, mi amiga es sanada de cáncer. Y yo fui liberada totalmente por completo. Dijo, levante la mano aquellos que han estado en psiquiátrico, porque ha estado un muchacho dando testimonio y el Señor, el muchacho cuenta cómo Dios le hizo libre. Entonces, decía este muchacho, lo que pasa es que a veces creen que los que están en un psiquiátrico están locos y no se dan cuenta que la locura está suelta en el mundo. Y los que van a un psiquiátrico porque son muy débiles. Y yo era muy débil. ¿Amén? Entonces fue allí donde Dios me hizo libre. Levanté mi mano cuando dijo, levante su mano que ha estado internado, que está con pastillas, con antidepresivos, con sueros antidepresivos. A mí me internaban 1 hora y media para ponerme sueros antidepresivos. Levante su mano. Yo levanté mi mano y yo sentí el bálsamo de mi Dios que me cubrió toda mi vida. Dice, hermano, yo me enamoré de Cristo. ¿Qué quiere que le diga? A uno dirá, esta es una fanática. No, yo lo amo profundamente a mi Salvador. Y Dios ha preparado mi camino desde el principio, como ha preparado el tuyo, mi hermano. Vos no sos una casualidad. Hay oraciones sobre su vida. No venís vos porque sos machito o machita. Quizás hay oraciones en el cielo sobre tu vida y cuando estás comiendo peligro, Dios se recuerda que alguien oró por vos para que seas salvo. Seamos humildes, mis hermanos. Amén. Seamos humildes en el reino de Dios. No le creamos. Si no fuera por mí, si no fuera por mí, no fuera por vos, ¿qué? Si no fuera por Cristo, ¿qué somos nosotros? Nada. Entonces, el Señor empecé a trabajar con jueces, con abogados y todo, y los abogados, como había muchísimo dinero en juego, se vendieron. Y como se vendieron, me dice otro abogado que había puesto luego, me dice, Cristina, te sacaron todo, vos no se puede hacer nada. Se habían cambiado los nombres de todos, sabés que los contadores, eso lo supe ahí, porque mi familia era chifladita, pero no eran tan inmorales, ni injustos, ni ladrones. Pero esta otra familia sí. Entonces tienen lugares que guardan los contadores para poner las truchadas allí. Es para explicar largo esto. Entonces me entero que no teníamos nada, no era dueña ni de un tornillo. ¿Y ahora qué? Entonces un día Dios fue bueno siempre conmigo, me sostuvo siempre, trabajé siempre
Sí, digo, dice, la mantención le correspondía a la menor y hace más de 40 años atrás le correspondía también a la mujer, no sé ahora, pero yo renuncié a la mía, le dije, tengo brazo y pierna, guardatelo. Hay que tener dignidad. Amén. Muy bien, entonces fue allí donde yo le dije, Señor, ¿qué hago ahora? Y el Señor me empezó a prosperar mis caminos y a prosperar. Siempre fui trabajadora, toda la vida trabajé, de los 13 años. Entonces trabajé y Dios me proveía del trabajo de mis manos, Dios me sostenía, ¿ven? Dios me sostuvo siempre, hermano. Yo le tengo que agradecer al hombre, sino a Dios realmente. Él me sostuvo siempre. Y en ese sostén, cuando yo me entero que me habían robado todos mis derechos, le dije, Señor, ¿qué es lo que pasa? Y ahí Dios me habló. Escúchame bien. Hace 35 años atrás. Abrí tu Biblia en el libro de Habacuc. Gloria a Dios. Abrí tu Biblia en el libro de Habacuc. Esta era mi petición delante de Dios y Dios me dijo, mira, vos estás como Habacuc. Quizá usted está como Habacuc. Entonces dice la profecía que dio el profeta Habacuc. Dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. ¿Nunca te pasó que te quejaste de la injusticia? Señor, puede ser que esto vos no estás viendo, nunca se te ocurrió así. Yo le he dicho a Dios muchas veces, pero Señor, vos no ves, vos no estás viendo lo que pasa. Y acá el Señor me habla por medio del libro de Habacuc, como diciendo, lo que a vos te pasa era lo que le pasaba a Habacuc. Como diciendo, pero vos no ves, Señor, que a causa de la impiedad, la justicia, en vez de salir como se debe, sale torcida. Y vos decís, pero es justo, Señor. Y el Señor le contesta aquí. Mira, una de las cosas que yo grabé, pero más que nada la marqué, porque es lo que pasó en Venezuela. Fíjate que dice acá, porque ese pueblo verdadero que clamaba a Dios, Dios le dio la respuesta, pero pasaron 25 años. Y a veces nosotros todo lo queremos para hoy, pero Dios también está trabajando con nosotros. Amén, hermano, pero la justicia divina va a llegar. Dios no puede ser burlado. Amén. Fíjese que dice, mirad entre las naciones y ved, asombrado, dice verso 5. Dice, asombrado, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se los contare no la creeréis. Verso 6. Porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardo y más feroces que lobos nocturnos. Y sus jinetes se multiplicarán y vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas y se apresuran a devorar. Dios levantará otra nación como hizo en Venezuela. Levantó otra nación para hacer justicia a Venezuela. Así va a ser con muchas naciones. ¿Me entiendes? Hablando a nivel de nación, de pueblos, de ciudades. Fíjate que dice más adelante, dice aquí, en el capítulo 2, verso 1, después que Habacuc habla con el Señor y le pone todo su pesar y toda su injusticia, quizá usted esté pasando lo mismo.
Señor, mira todo lo que me han hecho y vos lo ves, no haces nada con todo esto. ¿Te parece bien, Señor, todo lo que me hicieron? Y vos me mandás perdonar, si yo perdono, pero vos fijate todo lo que me hicieron. Han especulado, han maquinado, me han hecho mal, han planeado males en contra de mi vida, me han mentido en la cara, me han pasado cosas. Entonces dice en el capítulo 2, dice, sobre mi guarda estaré, sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré, para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Él se queda esperando a escuchar la respuesta de Dios. Seguí orando y escuchar la respuesta de Dios. Dios tiene respuesta para tu vida. Ante todas las injusticias que has sufrido, Dios tiene respuesta. Amén, hermano. Porque el tiempo de la canción ha venido para los justos. El tiempo de la justicia divina se va a pronunciar con fuerza a favor de sus hijos y de sus hijas. Por eso corre, ponete en la voluntad de Dios, no te salgas de allí, porque los juicios han comenzado. Para algunos para bien y a otros para dolor. Por eso ponete bajo la guarda del amado. Amén, hermano, no te distraigas, porque Dios es justo. Entonces fíjate que dice, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Verso 2, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella, aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Verso 4, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Amén. Gloria a Dios. Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio, que no permanecerá. Dice, ensanchó como el Señor su alma, y como la muerte que no se saciará. Antes reunió para sí toda la gente y juntó para sí todos los pueblos. Mis hermanos, Dios no se va a tardar en darle respuesta a su iglesia. Dice, me mostraba el Señor esta mañana que la sangre de los mártires que aún me están matando hasta el día de hoy en el mundo, que lo están decapitando literalmente a los cristianos. Y dice que ellos antes de que le corten la cabeza, lo primero que nombran es a Jesús y mueren. El Señor dice en una parte de la Biblia que esa alma, la sangre de esa alma está clamando por justicia. Y Dios está cerrando sus capítulos, sus sellos, hermanos, han sido abiertos para empezar a marcar justicia divina sobre las naciones, sobre los pueblos, sobre las ciudades, sobre las familias, sobre las casas. Dios es justo, no seamos injustos nosotros. La justicia divina de Dios viene por medio de la sangre del Cordero, pero la sangre del Cordero que nos limpia de todo pecado y de toda maldad, nos hace ver que debemos caminar en su justicia. ¿Y cuál es? No apartarme del Dios vivo, porque Él enderezará mis caminos, Él me mostrará cómo debo ser justo delante de Dios y delante de los hombres. Él aparejará nuestros caminos cada día. Cuando usted se sale de la voluntad de Dios, usted se acoplará con el injusto y no con el justo. Tenga cuidado, que los impíos no le arrastren, que los que viven mal no le hagan vivir mal a usted. Viva la voluntad de Dios cada día. Por eso Dios está pidiendo ayuno, oración, y está pidiendo lectura de la palabra. Y lo único que nos endereza nuestra cabeza para poder volver a la fuente verdadera. Mi hermano y mi hermana, si tiene personas que están en pecado, no se asocie con ellos, ábrele la verdad para que se salve. Seguramente lo dejarán de lado y lo despreciarán, pero ¿sabe qué? Usted le ha dado la oportunidad de que su alma se salve. Dios no le juzgará a usted,
por ser mudo. Una iglesia estuvo muda por muchos años. Una iglesia nunca fue portavoz del débil ni del que sufre. Todo se arreglaba en oración. Los fariseos arreglan todo en oración, porque es mucho más cómodo que actuar. Cuando vas a actuar te van a odiar. Cuando vas a actuar y vas a denunciar la injusticia, te van a odiar. Pero mis hermanos y mis hermanas, estamos preparados como iglesia, bajo la unción del cielo, para hacer la voluntad de Dios y no la voluntad de los hombres. Ah, yo me callo, mejor no me meto. Yo no me callo nada y me meto. Porque quizás salve una vida. Quizás rescatemos a un niño. Quizás salvemos a una mujer de que la maten a golpes. Quizás cuántas cosas podemos hacer si nosotros actuamos, hermanos. Amén. Por eso le doy gracias a Dios por el libro que apliqué en cuarto año de Asiera, para tener con claridad, hecho por profesionales cristianos, que debemos denunciar a uno de adentro de la iglesia, si está lleno de pedofilios, si está lleno de aquellos que son laxiviosos y asquerosos o asquerosas y quieren arrastrar a la familia o a sus hijos a la iniquidad y a la inmundicia. La iglesia de Cristo no se arregla con la oración cuando hay tanta impunidad. Claro que oraremos, pero para que Dios ejecute juicios, y nosotros tenemos leyes en esta tierra para defender a los que no tienen voz. Amén. Si usted se ha quejado de injusticia por muchos años, quizás, quiero decirle que en esta iglesia, en Proverbios 31, 8 y 9, fuimos llamados con esta palabra. Abre tu boca por los mudos, en el juicio de todos los desvalidos, dice la otra versión. Y acá dice, por los derechos de todos los desdichados. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende los derechos del afligido y de los necesitados. Mis hermanos queridos, no se estén congraciando con el malvado. Más vale, háblele para que se arrepienta, pero no le palmee la espalda, porque querrá que puede seguir haciendo lo mismo. Total, todo pasa. Todo no pasa. A Dios no se le pasa. Arreglemos nuestras cuentas con Dios. Amén. Vamos a participar en la Santa Cena, la primera de este año. Debemos examinarnos y pedirle perdón a Dios. Amén. ¿Quién no se ha equivocado este año? ¿Quién no ha metido la pata? ¿Quién no ha errado el blanco, hermano? Somos humanos. Lo importante es que arreglemos prontito nuestra situación con el Rey de Gloria. Amén. Empecemos a transitar este año que comienza la voluntad de Dios. Yo voy a llamar a mis hermanos y a mis hermanas para repartir la Santa Cena en el nombre